Hola, hola, queridísimos amigos, hermanos, hermanas, queridísimas personas que están ahí del otro lado de la pantalla. Qué bueno que en este día están pues conectadísimos y bueno, pues hoy es un día que Dios ha planeado para que estemos juntos. Gracias por ahí a Nelson, a Eric, a José Mociño, que son los que pues ya eh, vimos por ahí que ya se conectaron. Y como todos los miércoles, bueno, pues estamos aquí presentes para seguir con nuestro estudio acerca de lo que es pues ser un verdadero am, discípulo de Cristo. Eso es lo que hemos estado viendo en estos últimos, en estas últimas me refiero miércoles. Sí, empezamos este estudio es el mensaje. Este estudio del mensaje ha sido algo, pues, interesante porque hablamos del mensaje de Jesucristo a través de lo que son los evangelios, lo que son todas estas palabras que Cristo habló a través de los cuatro evangelios y si los hemos ido conjuntando. Y bueno, pues esto es importante. ¿Por qué? Porque pues el día de hoy estamos ya llegando a la cuarta parte y si tú dices, ay, pues es que yo no estuve en las otras presente, etcétera. Bueno, no importa, lo que sí importa es que te conectes y pues ahí quedan grabados los estudios tanto en el Facebook, aquí en la página de Semilla Carolina, como en el YouTube, ahí también los puedes encontrar. Pero digamos que no importa que no te hayas conectado antes, siempre hay algo nuevo que entender, siempre hay algo nuevo que aprender. Y pues hoy estamos aquí precisamente para aprender algo que Dios tiene para nosotros. En esta digamos que en esta parte del mensaje, pues hemos estado viendo lo que es el mensaje de Jesucristo, como dijimos, a través de lo que Él dijo en todos los evangelios, ¿sí? Y una de las cosas importantes que Jesucristo hablaba es qué es ser un verdadero discípulo. Si le damos digamos, si retomamos todo lo que hemos estado viendo respecto a este taller, bueno, pues hubo una primera parte donde veíamos Dios habla al hombre, una segunda parte donde la persona y la obra de Jesucristo, una tercera parte que habla del mensaje de Jesucristo, y ya estamos en esta cuarta parte que tiene que ver con los discípulos de Jesucristo. ¿Cuál es el carácter de los discípulos? Y ahí nos basamos en Mateo 5, del 1 al 16, que es la porción donde habla acerca de las bienaventuranzas. Y creo que esto nos ha dado una pauta, nos ha centrado en qué es lo que tenemos que enfocar. Y uno de los versículos importantes para memorizar en esta cuarta parte, pues estaba en Mateo 5:3, donde dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y hemos estado hablando acerca de que, pues para poder entender el mensaje de Cristo, pues primero necesitamos reconocer nuestra carencia espiritual, decíamos, nuestra bancarrota espiritualmente hablando, ¿no? Y ya de esa manera, pues Dios empieza a hacer la obra, Dios empieza a hacer lo que tiene que hacer. Vimos diferentes puntos acerca de esto, retomando lo que es el, el- este sermón del monte, lo que es la pobreza espiritual, lo que es la aflicción, la mansedumbre, la justicia, la misericordia, la limpieza de corazón, la pacificación. El día de hoy vamos a tocar los dos últimos puntos, que es la persecución y la felicidad. Pero, ¿qué les parece si antes ponemos esto en orden y ponemos esto en manos de Dios? Que Él hable a nuestros corazones, que Él hable a nuestra vida y que nos diga el Señor lo que nos tenga que decir. Señor, te agradecemos en esta tarde porque hoy podemos reunirnos nuevamente a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que estamos viviendo, Señor. Tú eres un Dios fiel, un Dios
real, que pues nos ayuda a seguir adelante, Señor, con todo esto. Gracias, Padre, porque tú nos motivas cada día, Señor, para seguirte, para amarte, para poder entender estas cosas maravillosas que tú nos has dado a comprender, que es tu evangelio, tu palabra, Señor. Gracias por las personas que estén conectados por ahí y pues te damos gracias por sus vidas, Señor. Bendito seas. En el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, pues si quisiéramos retomar un poco acerca del tema, ¿qué es un verdadero discípulo? Y hemos tratado de tomar, bueno, ¿cuál es el carácter de un discípulo? Si vamos al tumbaburros, como digo yo, el tumbaburros no es más que el diccionario. Sí, ¿qué se conoce como carácter? Es un conjunto de cualidades o rasgos que distinguen a una persona de las demás, fundamentalmente en lo que se refiere a su modo de ser y de reaccionar frente a distintas circunstancias, ¿no? Y Jesucristo nos habló allí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, en el versículo 31. ¿Qué es lo que es ser un verdadero discípulo? Yo creo que tiene que ver con la permanencia. Y si te has dado cuenta, en estos últimos tiempos han sucedido cosas rarísimas que antes no sucedían, como gente que pues parecía ser fiel a la iglesia, fiel al mensaje de Cristo, de repente se apagó, de repente algo sucedió, dice Pedro en una de sus cartas, como si algo extraño hubiera ocurrido y se apartó de la iglesia. Y yo creo que una de las cualidades para ser discípulo es congregarnos. El congregarnos es importantísimo, pero en ese sentido de permanencia es que Jesucristo hablaba en Juan 8:31, donde decía la Biblia de los hablantes, no, la nueva, ¿cuál es? La Biblia del lenguaje actual dice, entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él, si ustedes permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. O sea, ahí es donde estamos tratando de entender eh, qué es ser un verdadero discípulo de Cristo. Cuando tú permaneces en que, pues, en la palabra que Él nos habló, y eso se trata el Evangelio. Eso se trata el hecho de que tú y yo sigamos consistentemente lo que el Señor quiere hablar a nuestros corazones cada día, porque este mundo no nos da tregua. Este mundo es complicadísimo. Y como lo hemos estado diciendo, este mundo lo que menos le interesa es que tú alimentes el espíritu. O sea, el mundo siempre va a estar ahí pensando, robarse todo para él. Es decir, ¿a qué me refiero con el mundo? El sistema del mundo. Y a veces estamos afanados y que tengo que pagar las cuentas y hay que pagarlas. Y tengo que ir a tal cosa, a tal reunión y tengo que prepararme y tengo que ir a la escuela y tengo que ver a mi familia. Hay tantas cosas el día de hoy que, que a veces nos perdemos en esa inmensidad de actividades y dejamos lo espiritual para el final y lo dejamos como que ahí rezagado, ¿no? Y a veces pensamos que el ser espiritual es ir todos los domingos a la congregación y resulta que pues ese es uno nada más de las tantas cosas que deberíamos de hacer para ser verdaderos discípulos, ¿no? Y yo creo que ahí cuando Pablo les está hablando a los corintios en el capítulo 13 de la segunda carta de los corintios, en el versículo 5 dice, examínense, sí, examinaos, dice la Reina Valera 60, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Yo creo que en este tiempo de pandemia o pospandemia o como quieras decirle, yo creo que tenemos que examinarnos todos los días y decir, bueno, ¿en dónde ando? ¿En dónde está mi relación con Dios? Y ahí Pablo está diciendo, examínense a ustedes mismos, o sea, hazte un examen todos los días.
al final del día, al comienzo del día, ¿cómo fue tu relación con Dios? Dice, pruébense a ustedes mismos, ¿no? Y el probarse a ustedes mismos es probar tu carácter, cómo ha crecido ese carácter cristiano en tu vida, ¿no? ¿Realmente estamos imitando el carácter de Cristo o seguimos pues nada más navegando? Después Pablo ahí dice en 2 Corintios 13:5, dice, ¿o no os conocéis a vosotros mismos? Que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Sí, o sea, si decimos reprobé es porque no hemos tratado ni siquiera un tantito de ser seguidores de Cristo, de ser buenos discípulos, ¿no? Y bueno, aquí el día de hoy estamos llegando a esta parte que nos habla acerca de la persecución. Ya llegó Diana por aquí. ¿Cómo Pero estás? estoy de verde. Estás de verde, no puedes aparecer. Está de verde, no puede aparecer. ¿Por qué de verde? Pues porque esto que tienen aquí atrás no es mi pared, ¿eh? Es un croma. Pues me desaparezco. Así que si aparece Diana por aquí, nada más le sale la pura cara. Pero bueno, am, estamos viendo, recuerden Mateo 6, en el versículo 33, esta bienaventuranza, ¿qué es qué es ser bienaventurado? ¿Qué es ser, qué es lo que decía Jesucristo? Alguien que es bienaventurado es alguien que es feliz, dichoso. ¿Qué otra acepción podríamos encontrar ahí? Es alguien que es, pues sí, son las dos palabras que me vienen más rápido, ¿no? Afortunado, podríamos decir. Afortunado, pues no No, tanto, ¿no? O sea, porque afortunado es alguien que se saca que es como de pura suerte. como que sí, y esto no, esto es una consecuencia. El ser bienaventurado dentro de la iglesia, dentro de la vida cristiana, pues somos afortunados porque Cristo llegó a nuestra vida, porque hemos reconocido que necesitamos un Salvador, Bueno, es que si porque vemos la gracia de Cristo nos ha transformado y nos sigue transformando. perdón, si vemos la fortuna como algo de suerte, pero a veces la palabra fortuna se ve como, qué buena fortuna tengo. Como decir, am, o como he sido muy afortunado, a veces la gente lo usa como, he sido muy bendecido o Sí, he tenido muy bueno, buenas sí, cuando cosas, se usa, cuando se usa en ese sentido. pero digamos, bienaventurado es ser feliz o dichoso. Son las dos acepciones más fáciles que puedo encontrar ahí, ¿no? Y entonces aquí en Mateo 6:33 nos habla una cosa importante. ¿Qué es lo que tendríamos que buscar nosotros como cristianos? Primeramente, el reino de Dios y qué? Y su justicia. Justicia. Sí, y todo lo demás va a ser añadido. Bueno, traigo aquí un mosco que está dando lata por aquí. Es que empezó la época de los mosquitos, qué barbaridad. Pero dentro de las bienaventuranzas que planteamos ahí también, dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de Dios. Sí, un discípulo habíamos hablado que debe ser un pacificador, una persona que pues tiene que buscar la paz que el mundo necesita y la paz que Cristo promueve, ¿no? Y el día de hoy lo que menos tenemos es paz. Esa es una realidad. Ustedes están viendo lo que está pasando en Ucrania, lo que está pasando en los diferentes países, bueno, nuestros países como México, como aquí mismo. No sé si fue ayer, me parece que fue ayer, lo que pasó en el metro en Brooklyn. Pues, ¿qué está sucediendo? Lo que menos tenemos es paz. Y lo que vemos de acuerdo a paz no es que haya ausencia de guerra, ¿no? Sino que nosotros como hijos de Dios, como pacificadores, tenemos que pugnar, tenemos que empujar a que la gente se acerque a Dios y que tenga paz con Él. Eso es lo que finalmente tenemos que ser, reconciliadores. Sí, que la gente vuelva a tener esta paz que en algún momento perdió, ¿no? Entonces, aquí en donde estamos viendo esta parte acerca de la persecución, donde dice, bienaventurados los que
los que padecen persecución a causa de la justicia. ¿Qué quiere decir? No quiere decir que te volaste algo y un banco y te anda persiguiendo la justicia, no quiere decir eso, sino que buscar la justicia de Dios es buscar la justificación que Dios nos ha otorgado a través de la cruz de Cristo. ¿Sí? Buscar primeramente el reino de Dios, dice, y su justicia. Sí, su justicia. Un discípulo, a pesar de ser un pacificador, am, pues curiosamente es un objeto de la violencia del mundo. O sea, el mundo, como te dije en un principio, no da tregua. El mundo no le interesa saber acerca de la paz con Dios. Y entonces se vuelve violento en contra de los que promovemos o los que predicamos las buenas noticias, ¿no? Y no es por ser injusto, sino por causa de la justicia, dice el texto. Ello es debido a que el discípulo propugna la justicia de Dios. Como te dije ayer en Mateo 6:33, dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Sí, buscar primeramente el reino de Dios implica hacer un segundo esfuerzo, implica ir más allá de, de lo que no queremos dar en realidad. Y, y a veces lo que estamos buscando son las añadiduras, lo que estamos buscando es pues nuestro bienestar o que yo esté bien. Entonces, ¿qué sucede con todo eso, no? Creo que no debemos de perder la pista. Hola Marisita, Marisita, ¿de dónde andas? Ah, desde Tulum, híjole, qué envidia estar en Tulum, aunque sea con todo y sargazo, ¿verdad? Eso que sale ahí en las playas. Te mando un abrazo muy fuerte. Te mandamos un abrazo. Aquí anda también Diana. Am, bueno, entonces la justicia de Dios es esa justicia interna, esa justicia personal. Pues mientras que el mundo, dice el texto, aborrece a Dios y busca instaurar una justicia puramente humanista o social, ¿sí? O sea, lo que el mundo pretende es, pues, lo que yo quiero y lo que quiero que sea justo. A mí no me importan las cosas espirituales porque pues esas no las veo y obviamente lo que no se ve no es lo que corresponde a Dios, sí, porque todo esto que vivimos cada día es correspondiente a verlo con los ojos de la fe y a través de la palabra de Dios nosotros podemos encontrar en dónde está esa verdad que nos hace libre, esa verdad que el Espíritu Santo nos empieza a motivar por dentro para que sigamos adelante en un mundo que lo que menos busca es esa paz con Dios, ¿no? De ahí que el mundo aborrezca y persiga al cristiano. Y bueno, hay niveles de persecución, sí que los hay. Hay niveles de persecución. Por ahí acabas de comprar un libro que se llama Jesus Freak. ¿Cómo se dice en español ese libro? Locos por Jesús. Locos por Jesús. En inglés es Jesus Freak o Freaks. 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 Y habla de testimonios de gente que verdaderamente ha sido perseguida y en muchos de los casos asesinada por su fe. Sí, pero tú y yo que cuando mucho, cuando compartimos, nos hacen malas caras o nos dicen alguna grosería o nos recuerdan a nuestra queridísima progenitora, como ha sucedido en mi caso, pues es lo de menos, es lo de menos. Pero sí hay una cierta persecución. Las mismas leyes el día de hoy nos están persiguiendo. ¿Por qué? Porque pues la palabra de Dios se contrapone a muchas disposiciones que el día de hoy la supuesta ley y la supuesta justicia del mundo están promoviendo, ¿sí? Y tú ya sabes a qué me refiero. Me refiero a toda esta igualdad de género, a toda esta cuestión del aborto, a todo este tipo de cosas que están ahí presentes, ¿no? Y que tú ya no puedes decir nada en contra de ello. No me refiero en contra, sino a favor de Dios. O sea, ¿qué es lo que dice Dios al respecto? Y la palabra de Dios, pues es inamovible, o sea, no hay vuelta de hoja. La palabra de Dios es viva, es eficaz.
y ella nos exhorta, ella para nosotros es como un espejo en donde lo único que hace es reflejar cómo somos, reflejar cuál es nuestra posición delante de Dios, ¿no? Y cuando te miras y nos miramos en ese espejo, decimos, ah, caray, como que no voy muy bien, como que necesito rectificar. Y ahí es donde está la gracia, el Espíritu Santo, para hacernos corregir el camino, ¿no? Entonces, lo que el mundo busca es instaurar una justicia puramente humanista, o sea, nada que ver con Dios, y social, o sea, algo, un bienestar social, que yo esté bien, no me importa lo demás, no me importa si tengo que matar a alguien, pues yo lo voy a hacer con tal de estar yo bien, ¿no? Entonces, creo que por ahí es lo que nos promueve el mundo. De ahí que el mundo aborrezca y persiga al cristiano. En Juan 15 del 18 al 25, ¿lo quieres leer, Diana, o lo leo yo? Aquí lo busco. Ujú. Juan 15 18 al 25. Aquí Juan, el discípulo amado, aquel que mojaba el pan ahí con Jesucristo, pues nos habla acerca de cómo el mundo nos va a aborrecer. Vamos desde el versículo 18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Fíjate, qué importante es eso. O sea, no es por su causa. Entienda lo que es por mi causa. ¿Sí? Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Ujú. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras de ninguno que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto, ya han aborrecido a mí y a mi Padre. Por esto, perdón, pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Pero cuando venga el consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Ok. Pues ahí está la clave, ¿no? Pues si la gente te critica, si la gente te molesta, si la gente te dice que eres el aleluyo, o no sé cómo te quieran llamar, pues no es por causa tuya, ¿eh? No te apures, o sea, no te preocupes. Más bien ocúpate, sigue buscando al Señor y dile, bueno, Señor, ¿de qué manera con todo el amor que tú has puesto en mi vida puedo amar a esta gente que aún me aborrece, que aún me critica, ¿no? Y eso, de eso se trata la persecución que el día de hoy tú y yo tenemos, ¿no? Y dice el autor del texto, pero precisamente esta persecución evidencia que perteneces al reino de los cielos. O sea, cuando tú perteneces al reino de los cielos, hay una evidencia clara de que has permanecido en la palabra del Señor, que la palabra del Señor abunda en tu corazón, que la palabra es usada. Dice Jesucristo ahí en Juan 15 4 y 6, permanezcan en mí y yo en ustedes. Esa es la única manera en que podemos dar algún fruto, ¿sí? Con la permanencia, ¿sí? Y esto es algo maravilloso, permanecer en su palabra. ¿Qué tiene que ver? Pues tiene que ver todo, permanecer en Él, descansar completamente en Él, seguir pensando que Él es nuestro Salvador, nuestro libertador personal y reconocerle que solamente en Él tenemos libertad, no en la justicia del mundo, no en lo que el mundo te promueve, que Él es solo la verdad. Esa es una verdad difícil para el mundo. Cuando Cristo dice, vas a conocer la verdad,
y la verdad te va a hacer libre. Y a veces la gente te pregunta, bueno, ¿y por qué tú crees que tienes la verdad? No, pues yo la verdad no la tengo. La verdad la tiene Cristo y es al que sigo, ¿no? Y yo creo que eso podemos reconocerlo el día de hoy los que nos decimos cristianos, que el Señor a través de su verdad, a través de la verdad del Evangelio, tenemos la libertad. Esa libertad que nos puede guiar en este mundo tan conflictivo, que nos puede ser la guía de nuestra vida, ¿no? O sea, esa es la unión que Jesucristo promueve, una unión vital, ¿no? Y como decíamos desde el principio, la permanencia y la permanencia en su palabra. Y para terminar esta parte de la persecución, am, tú eres el poseedor de los valores y que nadie te los puede arrebatar. Esos valores del reino, esos valores del cielo, que nadie te lo puede arrebatar. Como un discípulo de Cristo, ¿no? Eh, la siguiente parte, el siguiente punto es acerca de la felicidad. Creo que hay tantas cosas que se han escrito de la felicidad. Me acuerdo de un texto muy famoso que se llamaba El Mundo Feliz, ¿no? de Y Aldous de Huxley. Aldous Huxley, ¿no? Donde todo era maravilloso. Y ese mundo no existe. Ese mundo feliz no existe en esta dimensión, en este mundo, en este planeta. No existe esa felicidad. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un mundo que ha caído en pecado. Esa es una realidad. Y el pecado ha promovido todo lo que ves alrededor, ¿no? No es Dios el que está diciendo, ah, no, pues que haya guerra y que se maten. No, es el pecado, es la maldad que abunda en cada uno de nosotros. Hola, tío, ¿cómo estás? Un saludo para ustedes también. Rocío Castañeda, un saludo hasta Memphis, Tennessee. Qué gusto saber que están bien. Y bueno, que la palabra bienaventurado significa feliz, como habíamos dicho, al grado mayor, al grado extraordinario, al sumo grado. Eso es lo que vemos. Un discípulo es el único ser humano que puede ser verdaderamente feliz. Y no se trata felicidad de sentirte bien, sino se trata ser feliz de estar contento con lo que Dios te ha dado, de estar eh, a gusto en un lugar en donde te sientes seguro, como decíamos hace rato, donde la seguridad que te puede dar Jesucristo es única. Entonces, eso significa ser feliz, porque pues si tú vas al trabajo, lo que te vas a encontrar son conflictos, son problemas, son cosas que tienes que resolver, y eso no hace feliz a todo el mundo. Yo de repente digo, ¿cómo hay gente que dice, es que pocas personas tenemos el privilegio de hacer lo que nos gusta? ¿Realmente habrá ese tipo de gente que es feliz por hacer lo que les gusta hacer? Pues es posible, pero de acuerdo a los parámetros que te habla la Biblia, este mundo lo que menos promueve es tu felicidad. Este mundo te va a exigir y te va a exigir y te va a exigir todos los días, ¿sí? Y ahí es donde yo creo que la felicidad plena no existe, ¿no? Y bueno, no quiere decir, dice el autor, que esté libre de problemas, sufrimientos, tristezas, etcétera, sino que a pesar y por encima de sus circunstancias, tú puedes experimentar la suprema bendición de conocer a Dios y gozar de Él. ¿Realmente te has preguntado en este tiempo si Dios está presente allí en tu vida todos los días? Aún cuando llegamos a fallar, aún cuando llegamos a regarla, cuando llegamos a tropezar con la misma piedra, dice la canción. ¿No te ha llegado esa pregunta? Bueno, Señor, ¿sigues ahí? Por supuesto que el Señor sigue ahí aguardando a ver en qué momento reaccionamos, a ver en qué momento volteamos a Él nuevamente, ¿no? Para decirle, bueno, Señor, vamos para adelante nuevamente. Ya lo que pasó atrás, lo que quedó atrás, Señor, ayúdame a que eso quede, como dice tu palabra, las cosas viejas pasaron, que las cosas se renueven. Su misericordia es renovada todos los días. No hay para más. O sea, más bien hay para más. Todos los días se renueva su misericordia. Y eso es algo en lo que tú y yo podemos confiar, ¿no?
Dice aquí el autor, la suprema bendición de conocer a Dios y gozar de Él como un anticipo aquí en la tierra y plenamente en el cielo. Ser cristiano es, pues, el mayor privilegio y la felicidad más grande que se puede conocer. Es cierto que encierra grandes responsabilidades, pero es lo único que merece la pena aquí en la tierra. Realmente, digamos, para poder comprender lo que hemos estado viendo en estos 30 minutos, es realmente tú y yo podríamos, y vuelve a retomar el texto, este texto que en un principio decíamos que es el de las bienaventuranzas, Mateo 5 del 1 al 16. Realmente el día de hoy tú podrías decir y yo podría decir si experimentamos estas bienaventuranzas al ser discípulo de Cristo, porque un discípulo de Cristo las puede experimentar. Alguien que no ha conocido a Jesucristo no las va a poder experimentar. Esta es una realidad. ¿Cuál es esta relación? ¿Sí? Que el día de hoy podemos ver entre la pobreza espiritual, la aflicción, ¿sí? Y ser un discípulo manso. Hay varias preguntas que me vienen a la cabeza, ¿no? Y yo creo que tiene que ver con tu relación. ¿Cómo estás el día de hoy en esa relación con Dios que Dios quiere tener todos los días? Permanecer, como dijimos en un principio, permanecer en Él. Eso dijo Jesucristo, permanezcan en mí y si mis palabras permanecen en ustedes, ¿sí? Fíjense, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, entonces sí pidan todo lo que quieran y os será hecho. Sí, pero no para su gloria, sino para gloria de Dios. Ya cuando llega el momento de tu vida en que dices, bueno, pues ya comprendí. Salud. El polen aquí está terrorífico. El polen y las alergias están de a peso aquí en Carolina del Norte, perdón. Pero ya cuando has comprendido el mensaje de Jesucristo, pues dices, pues ¿qué más puedo pedir? Si ya lo tengo todo en Cristo, si ya me dio todo el Señor, ¿no? Y Jesucristo más adelante, ahí en Juan 15, del 7 al 11, dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y así seáis mis discípulos. Un discípulo es alguien que da fruto. Lo que Dios quiere es que tú y yo demos fruto. ¿De qué manera? Esos frutos de justicia, esos frutos que al hablar su palabra fluyan esos ríos de agua viva que lleven a otras personas a refrescarse en este mundo que necesita ser refrescado a través de la palabra, ¿no? Permanecer en la palabra significa ser obediente. No solamente trata de decir, sí, 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 yo el Evangelio, sí, sí. No, no se trata de eso. Implica ser obedientes a la palabra todos los días. Un verdadero discípulo, como decíamos, es alguien que ha considerado o que hemos considerado a Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro Rey, como nuestro Salvador. Y cuando tú consideras a alguien tu Rey, pues es alguien a quien le vas a obedecer cada cosa que te diga, ¿no? Así es. ¿Por qué lo reconocemos a Él como nuestro Salvador? Punto importante, muy simple. Él nos compró con su sangre preciosa. Su sangre preciosa fue derramada para que tú y yo no tuviéramos que pagar la deuda que teníamos que pagar. Esa deuda que nos iba a llevar a la muerte, ¿sí? Y digo, si eso no es suficiente, pues yo no sé qué más debería de ser suficiente. Y a lo mejor estás por ahí y tú dices, híjole, pues es que en todo este tiempo que ha pasado de encierro, si es que has estado encerrado, pues como que me enfrié en mi relación con Dios, como que se me bajaron las pilas espirituales, ¿no? Y yo te invito a que vuelvas a la palabra de Dios, que vuelvas a la permanencia con el Señor, ¿no? Y acuérdate que no es nada más en el hecho de decir, ay Señor, ayúdame, ay Señor, esto. No todo el que le dice Señor, Señor, dice la palabra de Dios, entrará en el reino de los cielos, sino Jesucristo dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Entonces la voluntad de Dios es
que crezcamos cada día en santificación, que cada día podamos seguirle. Yo no soy un santo, tú no eres un santo, pero Él es santo y Él es el que nos va a ayudar cada momento. Acércate a Él nuevamente. Si te enfriaste en este tiempo, yo lo único que te digo es acércate al Señor nuevamente, porque Él quiere hacer de ti esa criatura, esa persona, ese discípulo que solamente Dios puede hacer. Así que pues con esto ya vamos a terminar el día de hoy. Ya terminamos hoy con esta lección, con esta primera parte de la lección 10, como ser un discípulo. Y bueno, pues para la siguiente semana, el siguiente miércoles, vamos a ver cuál es la vida de los discípulos, ¿sí? Y pues te invito a que vengas y que reflexiones en esta semana que consideramos y decimos que es la Semana Mayor, la Semana Santa. Que tengas un tiempo de reflexión en tu casa, ahí, si estás a lo mejor tú solito, tú solita, pues que reflexiones qué significa, qué es lo que verdaderamente significa la Semana Santa para nosotros. Es un recordatorio de que Jesucristo murió por ti, murió por tus pecados, y no nada más se quedó ahí eh, enterrado en una tumba, sino que pues Él resucitó para darnos esa esperanza de la vida eterna. Y ahí es donde vamos a estar todos unidos con Él un día en la eternidad. Así que enfócate en eso en esta semana. Reflexiona, da un tiempo para meditar en el sacrificio de Cristo, para meditar en ese sacrificio que costó todo. Ese sacrificio que revolucionó, que cambió la historia, que la partió en dos. Te invito a que reflexiones en esta semana. Y bueno, pues ya nos despedimos con esta oración diciendo: Padre, ayúdanos. Ayúdanos a ser mejores discípulos para ti en esta semana, Señor. Porque necesitamos ser mejores discípulos. Porque el mundo así lo demanda. Las circunstancias el día de hoy así lo demandan, Señor. Te bendecimos, te amamos y te damos toda la gloria, diciéndote que tú eres el Señor de nuestras vidas. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, ¿quién estuvo conectado? ¿No tienes por ahí? Sí, ¿Quién aquí estuvo tengo. conectado? Ajá. Estuvo José Musiño, nos dice saludos desde Tasco Tasco Guerrero. Guerrero. Marisita Portillo desde Perú. Estuvieron Denis y Araí, Lourdes Arellano, de la familia Arellano, Anita de la Cruz, Rocío Castañeda y Chulito Castañeda desde Memphis. Nelson aquí Estamos en contacto, Andrade. chicos, pronto. Y pues yo son los que veo, porque no sé por qué no veo todo, Ok. porque sé que hay más gente. Ajá. Y bueno, chicos, pues Me asomo para que vean que desaparezco. te aparece Mira, como un no me fantasma. desaparecí tanto. No. Ok, chicos, bueno, pues les amamos y qué bueno que estuvieron conectadas. Que Dios los guarde, Dios los bendiga y disfruten. Si tienen días de vacaciones o días de descanso, pues recuerden al Señor Jesucristo, recuerden quién es su Señor, quién es su Salvador, quién es su dador de vida. Los amamos y que descansen. Bye bye, see you later, alligators.